Bayatik, Joon, Ejbil, Yareli, Joon, Hachemonta, Jalapa. Buenas tardes, es un gusto para nosotros que estén aquí en esta primera sesión de la clase de Tzeltal. Mi nombre es Yareli Anaí Martínez Martínez y soy colaboradora de Yolitía, Centro de Lenguas Indoamericanas, donde estamos muy contentos de anunciar esta primera sesión de la lengua Tzeltal en compañía de la licenciada Inés Gómez, quien va a ser la facilitadora, y también del maestro Victoriano de la Cruz, que es director de Yolitía, Centro de Lenguas Indoamericanas. En Yolitía, Centro de Lenguas Indoamericanas, trabajamos con diferentes lenguas, entre ellas náhuatl, que es la que imparte el maestro Victoriano, también la lengua purépecha con la maestra Rubí, Tunsabi con la maestra Elodia, Maya Cachiquel con la licenciada Cecilia Tuyuk, Maya Yucateco con el maestro Vicente Canchemo, Tzotzil con el doctor Alfredo. Y bueno, el año pasado también tuvimos la fortuna de contar con la lengua mapuche de Chile con el maestro Víctor Calilaf. Y estamos muy contentos de que ustedes estén aquí, de que se interesen por las lenguas indígenas. En este 2022 inicia el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y uno de los objetivos principales es precisamente la difusión. Estamos nosotros impartiendo esta lengua. Maestro Victoriano, no sé si quiera dar un mensaje antes de pasar a presentar a la maestra Inés. Muchísimas gracias, Yareli. Muchísimas gracias también a la maestra Inés, que esta es otro de los cursos que tiene la maestra Inés. Esperemos que más estudiantes se sumen a estas actividades que en el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, también como hablantes, nos corresponde actuar, y me parece que Yolitía es una de las instituciones donde podemos formarnos y formar también a otras personas que puedan conocer nuestras lenguas, acercar nuestras lenguas con la finalidad que tengan pues conocimientos básicos, conocimientos sólidos en las lenguas indoamericanas. Ya lo comentaste, algunas lenguas purépecha, tzeltal, tzotzil, maya yucateco, maya cachiquel, también la lengua tunsabi. Seguramente se irán otras lenguas para que las personas de diferentes lugares, de diferentes estados e incluso estudiantes de otras naciones puedan sumarse en estas actividades. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Eduardo, a Damaris, también a los compañeros que se van a sumar. Hay más estudiantes que van a estar tomando este curso inicial, y pues si hay personas interesadas en trabajar estas lenguas, pues estamos, en mi caso soy hablante de la lengua náhuatl, donde estamos haciendo difusiones diversas para que estas lenguas pues se visibilicen, se promuevan, y a su vez que las personas que desafortunadamente han perdido su lengua pueden recuperarla y que puedan fomentar su uso en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos comunicativos, y que a su vez que dignifiquen el uso de nuestras lenguas indoamericanas. Esto es el objetivo. Entonces, muchísimas gracias, Inés. Enseguida vamos a darle lectura a tu biografía. Es una actividad muy importante que estás realizando para que se puedan promover las lenguas nacionales. Yareli, entonces podrías darles lectura la biografía de la maestra Inés, y también pues Eduardo, Damaris, con toda confianza pueden ir preguntando. Es una primera sesión y posteriormente la primera sesión se graba vía Facebook para redes sociales para hacer un eco a la comunidad nacional e internacional, y las otras sesiones no serán grabadas únicamente y serán compartidas a los estudiantes formales que se hayan registrado. Van a tener acceso a estas primeras 10 sesiones. ¿Cómo se va a constar? Las clases son horas en total. De manera autónoma o independiente podrán hacer acciones, actividades que la maestra Inés va a ir comentándoles, y pues a su vez al término de estas 20 horas
serán acreedoras de una constancia de participación para que curricularmente sea pues usado, ¿no? Entonces estamos en la mejor disposición y pues enseguida. Adelante, Yareli Tlascamati. Tlascamati, Tlamexticatl. Bueno, voy a leer la semblanza de la licenciada Blanca Inés Gómez Santis. Bueno, antes de continuar, quisiera decir que estamos muy contentos de que este sea el segundo grupo de nivel 1 que iniciamos. Ya tenemos el nivel 2 y entonces la respuesta de las personas ha sido pues muy genial. Bueno, entonces voy a leer la semblanza. Es licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, originaria y miembro del pueblo central de Oshchuk, Chiapas, hablante de la lengua Batzilcop, palabra que significa palabra verdadera. Es promotora de su lengua y cultura en diversos espacios a través de la enseñanza. Entre los espacios en los que ha colaborado son la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Fue asesora en el Diplomado Metodologías de la Enseñanza de Lenguas Indígenas como Segundas Lenguas, organizado por la UPN y el INALI. Ha impartido talleres en el Centro Regional de Educación Normal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la Universidad de Quintana Roo, en el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, y recientemente participó en el taller de inducción y capacitación para promotores culturales indígenas y afromexicanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Se ha desempeñado como asesora en el proyecto Fortalecimiento de las prácticas de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas como segundas lenguas del INALI UPN, y a partir del 2017 se integró a la administración pública. Actualmente, bueno, creo que esto ya no es, pero fue jefa del Departamento del Fomento del Multilingüismo en el área de políticas lingüísticas en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, además de desempeñarse como traductora del español celtal y viceversa en diferentes temas. Y bueno, recientemente también participó en la serie televisiva de Lenguas en Resistencia, que forma parte en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que se va a llevar a cabo del 2000, bueno, el decenio abarca del 2022 al 2032. Y bueno, como podemos ver, la maestra tiene una amplia trayectoria, no solamente en la enseñanza, sino también en otros ámbitos. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos con que haya decidido continuar y transmitirnos su lengua. Maestra, no sé si quiera comentar algo. Bueno, maestro Victoriano, ¿iba a decir algo? Sí, muchísimas gracias. Pues bienvenida Inés, bienvenido Eduardo, también Damaris, MC Pérez, voy a decirlo de esta manera. Pues muchísimas gracias. Así que pues una puede ser opcionalmente aprender sus cámaras en esta primera sesión o bien pueden estar con la cámara apagada. Ahí va a ser una de manera opcional, pero para las otras sesiones sí vamos a requerir con cámara encendida, ¿no? Entonces, pues bienvenida Inés. Muchísimas gracias. Adelante. Pues muchas gracias, maestro Victoriano, compañera Yareli, por esta presentación y por abrir un otro nivel 1. Y pues, ichas pati bala botánica pisilik te mach yakaleshta yilel te vinti yakalotik tas pasel tas tohol te batzil opetik ta yolitia. Te vina yahle tikotik hate manchuk ayuk tek optike. Bueno, pues reciban un saludo en lengua tzeltal. Y bueno, es un placer para mí poder compartir clases, cursos en lengua tzeltal para que ustedes aprendan a hablar en la lengua tzeltal. Y bueno, es un gusto también poder colaborar con Yolitia, el Centro de Lenguas Indoamericanas. Me ha dejado mucha experiencia, es una gran iniciativa porque ofrece cursos de manera virtual, entonces podemos abarcar un amplio territorio, podemos conocer a gente de varios lugares y no limitarnos a una extensión territorial, ¿no? Y pues agradezco mucho
esta oportunidad y su interés también, claro, por este curso de la lengua tzeltal. Gracias, Inés. Así es, la virtualidad nos ha permitido pues llegar a más personas y también nos hemos dado cuenta que muchas personas están interesadas en aprender diferentes idiomas. Antes de pasar con la clase, ya te voy a habilitar la opción para que puedas compartir. Quiero decirles que si alguien más está interesado en inscribirse, puede hacerlo. Este curso, como lo dijimos, es de nivel inicial, así que no hay necesidad de que ya sepan algo de la lengua. Si ya saben algo, ayuda mucho, pero si no es así, no pasa nada porque precisamente Inés nos va a ir llevando de la mano para poder tener las nociones básicas en este primer curso que es de 20 horas. Entonces, si alguien más está interesado, puede ponerse en contacto con nosotros y pues inscribirse al curso. Ya. Ok, muchas gracias, Yareli. Voy a iniciar dando algunos datos generales de la lengua tzeltal, dónde se habla, cuál es el territorio histórico y cuántas variantes tiene, el número de hablantes. Creo que ya pueden ver la pantalla. Esta página es un proyecto que se logró a partir de un proyecto que se llamó Fortalecimiento de las Prácticas de la Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas Nacionales. Y es en esta página donde se encuentra pues el material para aprender tzeltal. Nos vamos a la sección materiales y aquí dice Batzilkop tzeltal de Oshchuk, porque es un material con la variante de Oshchuk, y ahí vamos a poder descargar este material para que vayamos trabajando con ello. Y podemos encontrar otras cosas acerca de la enseñanza de lenguas indígenas para que si es de su interés, pues puedan ustedes acceder a esta página. Y bueno, la lengua tzeltal es autodenominada por los hablantes como Batzilkop tzeltal y la variante que yo hablo es del pueblo de Oshchuk. Esta variante está catalogado dentro de la variante del occidente según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y bueno, los del pueblo tzeltal se denominan como Atelvinik, hombre que trabaja, y esta palabra tzeltal o más bien no hemos podido encontrar algún significado de qué signifique realmente. Sin embargo, pese a que no se sabe qué significa, nosotros no tenemos problemas con que nos denominen tzeltales, ¿no? La lengua tzeltal la denominamos como Batzilkop y la lengua castellana es Caxtlankop. Caxtlán es como castellán del castellano. Y Kop puede ser lengua, palabra. Y bueno, el territorio histórico de los tzeltales es el estado de Chiapas, es una lengua originaria del estado de Chiapas, pero dado a los nuevos fenómenos de migración, la movilidad de los habitantes de los pueblos, pues también podemos encontrar ahora presencia de tzeltales en los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Ciudad de México. Recientemente están migrando mucho al norte, a Baja California, a Sonora, a todas estas zonas donde hay pues fuente de trabajo, ¿no? Y en Chiapas hay municipios en donde puede que haya presencia de un solo pueblo, que hable una sola lengua, pero también hay municipios en donde podemos encontrar pues muchas lenguas conviviendo dentro de un territorio. Tal es el caso de San Cristóbal, en donde podemos pues escuchar a tzotziles, celtales, tojolabales, choles, zoques, ¿no?
Entonces, los municipios del estado de Chiapas que son reconocidos totalmente como, o que se sabe que nada más son tzeltales, pues son Oxchuc, Chilón, Yajalón, Tenejapa, San Juan Cancuc, Amatenango del Valle, Ocosingo. Bueno, Ocosingo tiene Lacandón, tiene Soque, y bueno, también podemos encontrar algunos municipios como Huistán, Chenaló, Pantelón, Ocosingo, en donde pues podemos encontrar 2 o 3 lenguas indígenas que se hablan en Chiapas. Y bueno, aquí tenemos un mapa de los municipios que hablan tzeltal. Si ustedes se pueden dar cuenta, es un territorio amplio, ¿no? Lo que da cuenta a que el tzeltal es una lengua con mucha presencia dentro del estado. De hecho, la lengua con mayor número de hablantes es el español y la segunda lengua más hablada es el tzeltal. Según los datos del censo 2020, podemos contar un poco más de 500,000 hablantes solo en el estado de Chiapas, no contando los hablantes que hay en Ciudad de México, porque también hay un número bastante grande. Bueno, a nivel estatal, pues es la segunda lengua más hablada, y a nivel nacional, ya hablando de las lenguas nacionales de México, pues es la tercera lengua indígena más hablada. Está primero el náhuatl, luego sigue el maya yucateco, y en tercer lugar encontramos al tzeltal. Ahorita ya hay datos actuales del censo 2020, y bueno, en el intercensal 2015 arrojó que más de 700,382, 7,382,785 declararon hablar una lengua indígena. En el 2020 bajó a 7.1 millones, estamos hablando de una disminución de hablantes. No es como tanto, pero eso ya nos habla también del desplazamiento de las lenguas indígenas en 10 años. Y bueno, estos datos ya se los acabo de mencionar. La lengua náhuatl es la mayorita, con un número de hablantes bastante, el que tiene mayor número de hablantes. Luego le sigue el maya, el tzeltal, luego el mixteco, y en quinto lugar está el tzotzil. El tzotzil también es una lengua indígena de Chiapas. Y esto nos da cuenta que hay 3 lenguas mayas con alta vitalidad, ¿no? Bueno, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 11 familias lingüísticas en el territorio mexicano, y la lengua tzeltal corresponde a la familia maya, porque compartimos pues algunas cuestiones culturales de nuestros antepasados, y en algunos casos la lengua tiene un parecido o son similares en cuanto a los sonidos o algunas pues palabras o formación incluso de algún componente para expresar alguna frase, ¿no? Y bueno, la familia maya es una familia lingüística muy amplia que abarca Guatemala, Belice, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, ¿no? Y podemos encontrar también en el territorio mexicano lenguas mayenses que son originarias de Guatemala. Ya están reconocidos dentro del catálogo de lenguas indígenas nacionales del INALI, y dentro de las lenguas que son originarias de Guatemala podemos encontrar el acateco, aguacateco, el chuj, el ixil, el jacalteco, el quiché, el cachiquel, el mam, anjobal, quechí, atoc y el teco. Estas lenguas de Guatemala son lenguas que se encuentran en alto riesgo de desaparición, ya tienen pocos hablantes, aunque por ejemplo el mam
Aquí en México es una lengua en muy alto riesgo de desaparición, pero en Guatemala podemos encontrar un número todavía bastante grande de hablantes, ¿no? Las lenguas originarias de México que pertenecen a la familia maya son el chontal de Tabasco, se denominan como yocotanes, el chol, el huasteco, que es el tenec, el lacandón, el maya, yucateco, el tojolabal, el celtal y el tzotzil. En la siguiente imagen se muestran las lenguas de la familia maya, que en hipótesis todas derivaron de un protomaya, y en particular la lengua que vamos a aprender, que es el celtal, es una lengua que derivó de la lengua tzeltalán, y dado su parentesco con el tzotzil, se consideran lenguas hermanas. Vamos a buscar dónde están. Están en esta parte, celtalán, y de ahí deriva la lengua tzeltal con la lengua tzotzil. Esta imagen, esta propuesta de cómo derivaron las lenguas que ahora existen y que pertenecen a la familia lingüística maya es de 1994. Y bueno, algo característico de las familias mayenses es que no podemos encontrar tantas variantes como en algunas lenguas como el mixteco, que creo que son 72, o más o menos un poco mayor a 70. El zapoteco, que también tiene como 60 o 50, no recuerdo bien ahorita los datos. El náhuatl, que tiene 31, y varias lenguas que pues están arriba de 10 variantes dialectales. La lengua con mayor número de variantes en la familia maya es el tzotzil, con 7, pero aquí podemos encontrar el lacandón, no tiene variantes. El lacandón es una lengua en muy alto riesgo de desaparición. Creo que hay menos de 1000 hablantes en la actualidad. El chol tiene 2 variantes, el tojolabal no tiene, el celtal tiene 4, y ya les reitero que la variante que vamos a aprender es la del occidente. Pese a que hay diferencias de variación, esto no impide que nosotros podamos entendernos con los hablantes de las otras variantes. Está el tzotzil con 7, el maya, que no consideran que haya variantes, el chontal, que es el yocotán, tiene 4. Y bueno, en lo que les acabo de decir, hay inteligibilidad entre las variantes del celtal. La variación a veces está muy situado en el uso del lenguaje dentro de las comunidades, en las formas de saludar, en la entonación, en quizás cambian algunas palabras y en ese sentido, ¿no? Y aquí está un mapa de las variantes del celtal en Chiapas. El rojo marca la variante del occidente, que es la que vamos a aprender nosotros. No se ve mucho, está muy chiquito, pero por acá se encuentra, aquí está la variante del occidente que vamos a aprender. Estos en amarillo son las variantes del oriente. Variantes del sur son las que están en esta parte, variantes del norte son las que se marcan con el color azul. Y bueno, vamos a trabajar la variante de Oshchuk, y bueno, esto ya no lo voy a retomar de manera tan específico, lo vamos a ver de manera general. Bueno, algo característico de la lengua tzeltal es que tenemos consonantes glotalizadas, que esa es la característica
en cuanto a sonidos del celtal, las consonantes glotalizadas. Que esta característica, o bueno, estos sonidos de las consonantes glotalizadas también los va a presentar el maya, el lacandón, el chol, el tzotzil y otras, y casi todas las lenguas mayenses. Y bueno, en cuanto a la escritura, el celtal tiene una norma de escritura que se publicó en 2012. Es una de las lenguas que ya está normalizada, podemos decir, y la propuesta de escritura se consensó en el 2011 y podemos encontrar 27 grafías, bueno, 28 porque se está considerando una consonante que lo tiene nada más la variante de Chilón. Esto, la escritura la vamos a ir viendo en las clases porque la propuesta metodológica que traemos es trabajar con la oralidad y también con la escritura y con todas estas habilidades de lectoescritura y de la oralidad. Yo creo que sería todo. Vamos a iniciar con la clase, la primera clase. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si no, para pasar a la presentación de la clase. Quizá nada más, porque no lo hicimos al principio, si nos pudieran comentar de dónde son y tal vez cuál es su interés por esta lengua, para poder empezar. También un poco para ir conociéndonos y rompiendo el hielo, ¿no? No sé si así como me aparecen a mí, me aparece primero Eduardo. Hola, hola. Yo soy de Cancún. Bueno, el interés que tengo por aprenderlo es que, bueno, tuvimos contacto conozco una persona que incluso es de allí de Chiapas, de la zona de Sacuncuwitz, me parece, y hablan ahí el celtal. Entonces, la verdad es que me parece una lengua bastante interesante y también por los proyectos que se quieren realizar allá, pues estaba muy interesado en poder aprenderlo, ¿no? Un poco la Val, Eduardo. Damaris. Hola, hola. Bueno, pues igual que Eduardo, yo soy de la ciudad de Cancún, aunque actualmente estoy en la Ciudad de México. Y bueno, mi interés por la lengua es porque al igual he podido tener un poquito de contacto con una comunidad de Chiapas, igual es Acuncuwitz. Entonces, justamente, pues algo importante es que cuando uno va, pues no puede entenderle a la gente, no puede relacionarse mucho con la gente. Entonces creo que pues por eso me interesa en la lengua, ¿no? Gracias, Damaris. Eduardo, no sé si también Eduardo Pech, no sé si Ah, también nos puedes comentar. No, nada más que como no tenía la cámara de la compu, metí el celular. Perfecto, sí. MDC Pérez. Buenas tardes, yo soy de Veracruz y pues mi interés por aprender esta lengua es para conocer un poquito más de la variedad lingüística, ¿no? Y pues aparte de que es muy interesante para mí. Gracias. Sí, pues como vemos, pues todos estamos en diferentes lugares, ¿no? Y la virtualidad, como lo vimos hace rato, pues permite que podamos acercarnos a estas lenguas, ¿no? A lo mejor que sería un poco complicado que pudiéramos, a las que pudiéramos acceder si estuviéramos en el lugar. Inés, si retomamos la clase. Ok, pues muchas gracias. Nos iremos conociendo más a fondo en las siguientes sesiones y agradecerle su interés, sobre todo porque pues es mediante esta conciencia que nosotros podemos generar nuevas dinámicas de diálogo con los hablantes de lenguas indígenas
y a su vez contribuimos también para que no desaparezcan, ¿no? Y que la lengua pues tenga o se formen nuevos hablantes. Bueno, pues gracias. Ahora vamos a pasar a la primera sesión. La primera sesión es de presentación de datos generales porque lo que queremos es aprender a hablar celtal y empezar a pensar en celtal, porque aprender una lengua también significa aprender a pensar en su cultura. Entonces eso es algo muy importante, que nosotros tengamos claro que la lengua y cultura no son dos cosas que vayan separados, siempre van de la mano, porque en la lengua se representan todos aquellos conceptos culturales, la cosmovisión, la visión del mundo que se tiene dentro de la comunidad que habla la lengua tzeltal. Y bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla para el material de esta primera sesión. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues ya había mencionado que nosotros denominamos a nuestra lengua, la nombramos como Batzilk'op celtal. Tenemos una frase ahí para decir si estamos entendiendo o no estamos entendiendo, que es Lekai. Lekai es está bien, Lekai, o podríamos decir Jo'o, para empezar a usar la lengua tzeltal y expresar si estamos o no entendiendo. ¿Lekai? Bueno, aquí puse una fotografía porque en los pueblos celtales somos bastantes, somos una cultura, somos un pueblo que está reconocido a nivel constitucional ya como pueblo, una agrupación grande, pero lo característico es que cada pueblo celtal tiene su propia vestimenta. Y esta es la vestimenta de Oshuk, la variante que vamos a aprender. Este es el huipil distintivo de los oshuqueros. Y bueno, vamos a comenzar. Les comento que se encuentra en proceso de publicación un material que desarrollamos en el 2015 para enseñar celtal, y este material se llama Qopojotikme Tabatzilk'op. Qopojotikme podríamos representarlo con esta imagen. ¿Te cae? ¿Lek? Entonces, ¿ustedes qué pueden deducir que es Qopojotikme? Como hablando o algo así. Ajá, Lekay. Hat Damaris, Qopojotikme. Pues pienso que lo mismo hablar o comunicar algo, comunicando algo. Hablemos. Qopojotikme ta batzilk'op celtal. ¿Le cae? Y bueno, vamos a iniciar con la sesión. Tenemos como primera actividad esta actividad 1.1 y es Nabej Batik Tasnail Nopun. Snail Nopun, universidad, Snail Nopun, primaria, Snail Nopun, secundaria, Snail Nopun, preescolar. ¿Le cae? Snail Nopun. ¿Lek? Si vamos entendiendo, pueden decir lek, o si no estamos entendiendo, jo'o. ¿Le cae? ¿Lek, Eduardo? Le cae. Ajá. Snail Nopun, universidad, preparatoria, preescolar, primaria. ¿Le cae? Snail Nopun. Lo que está aquí. Snail Nopun. ¿Lek? ¿Lek? Lek. Bueno,
Aquí tenemos Babial at Elil 1, la primera actividad. Opohanme. Este icono que representa, ¿Cómo hablar? le cae, le cae, le cae. Opohanme. Tenemos aquí a una niña y a un abuelito, ¿no? La niña le dice, Bayat la me. ¿Le cae? Le cae. Bayat la me. ¿Le cae? Es como que están hablando. Bayat, la imagen, Bayat, Ah, ok. Bayat la me. Claro. ¿Le cae? Le cae. Bayat Yareli. So- Bayat Yareli. Creo que perdimos a Yareli. Bayat Damaris. Oh, no estoy entendiendo. ¿Qué significa Bayat? Perdón, Bayat, ¿qué están haciendo? saludándose. Ajá. Bayat Yareli. La me, Inés. ¿Le cae Damaris? Ok. Bayat Damaris. Sí, creo que sí. Gracias. Si yo te digo Bayat Damaris, ¿tú qué me tienes que decir? Lame Inés. Ok. ¿Le cae? Vamos, otra vez. Bayat Damaris. Lame Inés. ¿Le cae? Bayat Yareli. La me, Inés. Bayat Eduardo. La me, Inés. Le cae. ¿Cuál es el nombre de MDC Pérez? Mi nombre es María del Carmen. Ah, le cae. Bucolaval, María del Carmen. Bayat María del Carmen. La me, Inés. Le cae. Ahora nos va a saludar Yareli. Bayat, Inés. Lame Yareli. Bayat, Damaris. Lame Yareli. Bayat, Eduardo. La me, Yareli. Bayat, María del Carmen. La me, Yareli. Creo que Le cae. Lec. ¿Mm? Hat Eduardo. Te toca saludarnos. Ah, ok. Bayat, Yareli. La me, Eduardo. Bayat, Inés. Lame Eduardo. Bayat, Damaris. Lame Eduardo. Bayat, María. La me, Eduardo. Le cae. Vocolaval Eduardo. Vocolaval es gracias. Es una palabra que también la usamos mucho dentro de clases, sobre todo cuando participamos para agradecer. Lo voy a poner en el chat. Vocolaval. ¿Le cae? Ah, le cae. Ajá. Vocolaval Yareli, Vocolaval Damaris, Vocolaval María del Carmen, Vocolaval Eduardo. ¿A quién le toca turno ahora? ¿A María del Carmen? ¿Saludarnos o ya pasó? No he pasado. Ok. A ver si puedo. Era Bayat Yareli. La me, María del Carmen. Bayat Eduardo. La me, María. Bayat Inés. Lame María. Bayat Damaris. Lame María. Bocolaba. Vocolaval María del Carmen. ¿Le cae? Bayat Lame. ¿Le cae? Le cae. ¿Le? Bayat Lame. ¿Le cae? Le cae. Le cae. Bueno. ¿Podemos pasar a lo siguiente? ¿Lec? Lec. Lec. Bueno.
Bayat, Lame, Joón. ¿Le cae? Joón. Joón. Vamos a estar usando muchas imágenes porque yo en las clases no hacemos traducción. ¿Le cae? Sino Le cae. vamos a empezar a trabajar para comprender qué puede significar. ¿Le cae? Joón. 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 ¿Lec? Lec. Pueden verme en su pantalla, ¿no? Sí. Sí, no me veo. Joón. Joón. ¿Le cae? Lec. ¿Lec? Lec. Joón. Joón Inés. ¿Le cae? Lec. Hat Yareli. Joón Yareli. Ajá. Hat Damaris. Joón Damaris. ¿Le cae? Hat Eduardo. Joón Eduardo. Ajá. Hat María del Carmen. Joón. No me acuerdo de su nombre, perdón. Joón. Joón. Joón Inés. Joón. No. Joón María Joón del Carmen. Yareli. Le cae. Ajá. Joón. 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 Ajá. Joón. Esta imagen, ¿qué nos puede estar diciendo de Joón? Joón. Sería cerca de mí. ¿Le cae? ¿Me puedes ver en la cámara? Sí. Joón. 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 No lo entendí. Joón. O sea que bueno, ¿qué significa Joón? Perdón. Joón. Joón. ¿Quién le quiere ayudar? Hat Eduardo, Hat Amaris. Podría Es. ser, perdón, No, adelante. podría ser como soy o yo. No, no, más bien soy, ¿no? La segunda. Ah, Una ok. presentación, ¿no? Bueno, pueden ser las dos, la verdad. ¿Le cae? ¿De qué? Si puedes otra vez compartirlo, Damaris. Pues dije que podría ser como soy o yo, pero creo que quedaría más soy, ¿no? Porque es como soy Damaris. Sería Joón Damaris, soy Damaris. ¿Le cae? Cheval. Yo no voy a hacer traducción en español, entonces ahí nos vamos a ir ayudando entre compañeros. ¿Le cae? Le cae. ¿Le? ¿Coincides con Damaris, Eduardo? Sí, totalmente. Es como una presentación, ¿no? Ay. Como cuando decimos yo me llamo tal. Ajá, le cae. Joón, pero solo es Joón. 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 ¿Le cae? Lec. Bueno, pasamos. Siguiente. Jaat. 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 ¿Le cae? Lec. Le cae. Le cae. ¿Le cae María del Carmen? Le cae. ¿Cómo comprendes la idea de esta palabra de Jaat? Es como decir eres y ya digo el nombre de la persona, ¿no? Algo así. Es como para Jaat. tú. ¿Le cae? Le cae María del Carmen. Entonces, Joón, ¿qué es? Yo. Tú. Le cae. Joón, María del Carmen. Yo. Le cae. Y Jaat. Tú. Le cae. ¿Lec? Lec. Este material se los vamos a estar enviando terminando la sesión para que ustedes lo tengan y puedan hacer repaso. ¿Le cae? Le cae. Bueno. Ahora vamos a iniciar con nuestra presentación. Ya nos presentamos, pero ahora lo vamos a hacer en Celtal. ¿Le cae?
Bueno. Joón. Joón. Joón, Bill, Inés. ¿Le cae? ¿Le cae? Le cae. Joón, Bill, Inés. Yareli, Jaat, Bill. Joón, Bill, Yareli. ¿Le cae? Le, Bueno. Joón, Bill, Inés. Eduardo, Jaat, Bill. Joón, Gibil, Eduardo. Le cae. Damaris, Joón, Bill, Inés. Jaat, Bill. Joón, Bill, Damaris. Le cae, Bocolabal. María del Carmen, Joón, Bill, Inés, Jaat, Bill. Joón, Bill, María del Carmen. Le cae, Bocolabal. Ahora vamos a hacer la misma dinámica. Le va a tocar a Eduardo decirnos su nombre y luego preguntar el nuestro. ¿Le cae? Le cae. Joón, Gibil, Eduardo. Ujú. Yareli, Jaat, Abil. Joón, Bill, Yareli. Joón, Gibil, Eduardo. Jaat, Abil, Inés. Joón, Bill, Inés. Joón, Gibil, Eduardo. Jaat, Abil, Damaris. Joón, Bill, Damaris. Joón, Gibil, Eduardo. Jaat, Abil, María. Joón, Bill, María del Carmen. Le cae. Bocolabal. Eduardo. Jaat, María del Carmen. Te toca la misma dinámica. Es que no a ver, voy a empezar. Joón, María del Carmen. Joón, Bill. Joón, Bill. Joón, Bill, María del Carmen. ¿Le cae? Jaat, Bill, Bill, ¿Le Eduardo. cae? Joón, Gibil, Eduardo. Le cae. Joón, Bill, María del Carmen. Jaat, Bill, Damaris. Joón, Bill, Damaris. Le cae. Falta Yareli. Joón, Bill, María del Carmen. Jaat, Bill, Yareli. Joón, Bill, Yareli. Bocolabal, María del Carmen. Jaat, Yareli. Joón, Bill, Yareli. Jaat, Bill, Damaris. Joón, Bill, Damaris. Bocolabal. Joón, Bill, Yareli. Jaat, Bill, Inés. Joón, Bill, Inés. Joón, Bill, Yareli. Jaat, Bill, Eduardo. Joón, Gibil, Eduardo. Bocolabal. Joón, Bill, Yareli. Jaat, Bill, María del Carmen. Joón, Bill, María del Carmen. Bocolabal. ¿Le cae? Le Joón, Bill, Inés. ¿Le cae? Joón, Bill, Inés. Jaat, Bill. ¿Le cae? ¿Lec? ¿Lec? Le cae. Bueno, entonces, vamos aprendiendo Bayat. ¿Le cae?
¿Le cae? Maestra, falte yo, ¿puedo practicarlo? ¿Cómo? ¿Puedo Sí. practicarlo? Falte yo. Ah, ok. Perdón. Discúlpame. No se preocupe. A ver, es Hoon Bill Damaris. O es sí, ¿no? Y luego es Yareli Haat Bill. Con Haat, Yareli. Damaris, Haat, Biabil. Ah, ok. Sí, ¿Le cae? le cae. Otra vez, otra Ok. vez. Hoon Bill Damaris. Haat. No, a ver, es Hoon Bill Damaris. Eduardo Haat Bi Abil. Joon, Jibil, Eduardo. Ok. A ver, es Hoon Bill Damaris. Haat Bi Abil. Inés. Joon, Bil, Inés. Ok. Hoon Bill Damaris. Haat. A ver, Hoon Bill Damaris. María del Carmen. Haat Bi Abil. Joón, Joón, Bill, María del Carmen. Bocolaval. Le cae, Bocolaval, Eduardo, Bocolaval, Yareli, Bocolaval, Damaris, Bocolaval, María del Carmen. ¿Le cae? Le cae. Hasta ahora vamos a hacer un repaso. Bayat, Eduardo, Lame, Inés. Bayat, Yareli, Lame Inés. Bayat, Damaris, Lame Inés. ajá, Bayat, María del Carmen, Lame Inés. le cae. Bayat, Lame. ¿Le cae? Le cae. Sheval, Joón, Bil, Inés, Jaat, Biabil, ¿le cae? Le cae. Ek. Vamos, ¿podemos pasar con lo siguiente? ¿Le cae? Le cae. Ek. Vamos otra vez. Joón, vamos en la segunda línea. Joón, Hachemón, Tachiapas. ¿Le cae? Le Joón, Bil, Inés, Joón, Hachemón, Tachiapas. ¿Le cae? Le cae. Yareli, Jaat, Banti, Hachemat. Con Hachemon Tajalapa. Le cae. Joón, Hachemón, Ta, Chiapas. Eduardo, Jaat, Banti, Hachemat. Joon, Hach, Shemon, Cancún. Ta, Cancún. Ta, Cancún. ¿Le cae? Ta Le cae. Cancún, ta Veracruz, ta Chiapas, ta Playa del Carmen, ta Yucatán, ta Mérida, ta Yucatán. ¿Le cae? Le cae. ¿Le? Le cae. Ta. Damaris, Joón, Bil, Inés, Joón, Hachemón, ta Chiapas. Jaat, Banti, Hachemat. Hoon Hachemón Cancún. Es. Ta, Ok. Hoon Hachemón Ta Cancún. le cae, Bocolaval. María del Carmen, Joón, Hachemón, Ta, Chiapas. Jaat, Banti, Hachemat. Joón, Hachemón, Veracruz. Le cae, Bocolaval. Ahora le va a tocar a Eduardo interrogarnos. Yareli, Joon, Hachemon, Ta, Cancún. Hat, Banti, Hachemat. Con Hachemon Tajalapa, Veracruz. Joon, Hachemon, Ta, Cancún. Inés, Hat, Banti, Hachemat. Joón, Hachemón, Ta, Chiapas. Joon, Hachemon, Ta, Cancún. Damaris,
Hat Banti Hachemat. Ho'on Hachemon Ta Cancún. Hoon Hachemon Ta Cancún. María, Hat Banti Hachemat. Ho'on Hachemón ta Veracruz. Le caigo con la Val, Eduardo. Hat Damaris. Ho'on Hachemon Ta Cancún. Yareli Ha'at Banti Hachemat. Ho'on Hachemón ta Jalapa. Ok. Ho'on Hachemon Ta Cancún. Inés Ha'at Banti Hachemat. Joón Hachemón ta Chiapas. Ho'on Hachemon Ta Cancún. María del Carmen Ha'at Banti Hachemat. Ho'on Hachemón ta Veracruz. Ok. Me falta el fin, creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Oh, ya todos. Con la Val Damaris. Hat Yareli. Ho'on Hachemón ta Jalapa. Damaris, Hat Banti Hachemat. Ho'on Hachemon Ta Cancún. Colaval. Ho'on Hachemón ta Jalapa. Eduardo, Hat Banti Hachemat. Hoon Hachemon Ta Cancún. Colaval. Ho'on Hachemón ta Jalapa. Inés, Hat Banti Hachemat. Joón Hachemón ta Chiapas. Colaval. Ho'on Hachemón ta Jalapa. María del Carmen, Hat Banti Hachemat. Ho'on Hachemón ta Veracruz. Le caigo con la Val Yareli. Hat María del Carmen. Ho'on Hachemón ta Veracruz. Yareli Hat Banti Hachemat. Ho'on Hachemón ta Jalapa. Ho'on Hachemón ta Veracruz. Damaris Hat Banti Hachemat. Ho'on Hachemon Ta Cancún. Ho'on Hachemón ta Veracruz. Eduardo Hat Banti Hachemat. Hoon Hachemon Ta Cancún. Le caigo. Ho'on Hachemón ta Veracruz. Inés Hat Banti Hachemat. Joón Hachemón ta Chiapas. ¿Le cae? ¿Lec? Le cae. Joón Bill Inés. Joón Hachemón ta Chiapas. ¿Le cae? Le cae. ¿Lec? Bueno, ya vamos en la tercera. ¿Le cae? Joón Aijna ta San Cristóbal de las Casas. ¿Le cae? Le cae. Le cae. No sé si se ve el dibujo. Ujú. ¿Le cae? Le Joón Aijna ta San Cristóbal de las Casas. ¿Le cae? Le cae. Le cae. Joón Hachemón ta Chiapas. Joón Aijna ta San Cristóbal. ¿Le cae? Sí, perdón, es que Le cae. entonces, es que creo que el anterior, el Hachemon, en mi caso, que igual creo que la mesa era Quintana Roo entonces, porque es como el estado, ¿no? Podría ser, pero también puedo decir Joón Hachemón ta Oshchuk Chiapas. Oh, ok.
Oshuk Chiapas, Oshuk se llama mi pueblo. ¿Le cae? Joon Hachemonta Oshuk Chiapas. Joon Aijna ta San Cristóbal. ¿Le cae? Le cae, le cae. ¿Le cae, Damaris? Le cae. Hat María del Carmen. Le cae. Bueno. Joon Aijna ta San Cristóbal. Yareli, Hat Banti Ayana. Con Ayahnata, la revancha. Le cae. Eduardo, Joon Aijnata San Cristóbal. Haat Banti Ayana. Joon Aignata Cancún. Le cae. María del Carmen, Joon Aijnata San Cristóbal. Haat Banti Ayana. Joon Aihnata Koshkiwi. Le cae. Damaris, Joon Aijnata San Cristóbal. Haat Banti Ayana. Joon Aignata Cancún. Le cae. Bocolabal. ¿Le cae? Le cae. Joon Aijnata San Cristóbal. ¿Le cae? Hat Yareli. Con Ayahnata, la revancha. Damaris, Haat, Banti Ayahna. Joon Aignata Cancún. Ocalaval. Con Ayahnata, la revancha. Eduardo, Haat, Banti Ayahna. Joon Aignata Cancún. Ocalaval. Con Ayahnata, la revancha. Inés, Haat, Banti Ayahna. Joon Aijnata San Cristóbal. Ocalaval. Con Ayahnata, la revancha. María del Carmen, Haat, Banti Ayahna. Joon Aihnata Koshkiwi. Le cae. Bocolabal Yareli. Hat Eduardo. Joon Aignata Cancún. Le cae. Yareli, Hat Banti Ana. Con Ayahnata, la revancha. Joon Aignata Cancún. Damaris, Hat Banti Ana. Joon Aignata Cancún. Joon Aignata Cancún. Inés, Hat Banti Ana. Joon Aijnata San Cristóbal. Joon Aignata Cancún. María, Hat Banti Ana. Joon Aihnata Koshkiwi. Le cae. Bocolabal. Eduardo. Hat Damaris. Joon Aignata Cancún. Eduardo Haat Banti Ayana. Joon Aignata Cancún. Ok. Joon Aignata Cancún. Haat Yareli Haat Banti Ayana. Con Ayahnata, la revancha. Ocalaval. Joon Aignata Cancún. María del Carmen. Haat Banti Ayana. Joon Aihnata Koshkiwi. Ocalaval. Joon Aignata Inés. Haat Banti Ayana. Le cae. Joon Aijnata San Cristóbal. Ocalaval. Mayu Pocol. Hat María del Carmen. Joon Aihnata Koshkiwi. Yareli Haat Banti Ayana.
Hoon Ayahnata, la revancha. Wokolabal. Ho'on Aihnata Koshkiwi. Damaris Hat Banti Ayana. Ho'on Aihnata Cancún. Wokolabal. Ho'on Aihnata Koshkiwi. Eduardo Haat Banti Ayana. Hoon Aihnata Cancún. Wokolabal. Ho'on Aihnata Koshkiwi. Inés Haat Banti Ayana. Joón Aihnata San Cristóbal. Wokolabal. Mayupokol. ¿Lekay? Lek. Lekay. Lek. Lek. Joón Bil Inés. Joón Hachamonta Oshchuk Chiapas. Joón Aihnata San Cristóbal. ¿Lekay? Lekay. Lek. Lek. Bueno, pasamos a lo último. Joón Yahnop Educación Indígena. ¿Le cae? Joón Yahnop Educación Indígena. ¿Le cae? Yareli Hat Belu Junil Yahnop. Hoon Yahnop, psicología. Le cae. Eduardo, Joón Yahnop Educación Indígena. Jaat Belu Junil Yahnop. Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. Le cae Bucolabal. Damaris, Joón Yahnop Educación Indígena. Jaat Belu Junil Yahnop. Ho'on Yahnop Pedagogía. Le cae. María del Carmen, Joón Yahnop Educación Indígena. Jaat Belu Junil Yahnop. Ho'on Yahnop Pedagogía. Le cae Bucolabal. Jaat Yareli. Lek. Hoon Yahnop, psicología. Damaris Hat Beluk Junil Yahnop. Ho'on Yahnop Pedagogía. Wokolabal. Hoon Yahnop, psicología. Eduardo Hat Beluk Junil Yahnop. Joon Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. Wokolabal. Hoon Yahnop, psicología. María del Carmen Hat Beluk Junil Yahnop. Honop. Yo. Joón. Ho'on Yahnop Pedagogía. Wokolabal. Hoon Yahnop, psicología. Inés Hat Beluk Junil Yahnop. Joón Yahnop Educación Indígena. Jaat Eduardo Bucolabal Yareli. Joon Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. Yareli. Hat Beluk Junil Yahnop. Hoon Yahnop, psicología. Okolawal. Joon Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. Inés. Hat Beluk Junil Yahnop. Joón Yahnop Educación Indígena. Okolawal. Joon Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. Damaris. Hat Beluk Junil Yahnop. Ho'on Yahnop Pedagogía. Okolawal. Joon Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. María. Hat Beluk Junil Yahnop. Ho'on Yahnop Pedagogía. Okolawal. Bucolabal Eduardo. Jaat Damaris. Ho'on Yahnop Pedagogía. Yareli Haat Beluk Junil Yahnop. Hoon Yahnop, psicología. Wokolawal. Ho'on Yahnop Pedagogía. Haat Beluk Junil Yahnop. Eduardo
Ay, perdón, creo que era al revés. A ver, es Hoon Yahnop, Pedagogía. Eduardo Haat Beluk Junil Yahanop. Con Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. Poco la buena. Hoon Yahnop, Pedagogía. María del Carmen Haat Beluk Junil Yahanop. Con Yahnop, Pedagogía. Poco la buena. Hoon Yahnop, Pedagogía. Inés Haat Beluk Junil Yahanop. Hoon Yahnop, Educación Indígena. Poco la buena. Mayuk Wokol. Wokolaval es gracias y podemos responder con Mayuk Wokol. Lo voy a poner en el chat. Mayuk Wokol. ¿Le cae? Ok. Bueno. Hat María del Carmen. Hoon Yahnop, Pedagogía. Yareli Haat Beluk Junil Yanop. Con Yahnop, Psicología. Wokolaval. Hoon Yahnop, Pedagogía. Damaris Haat Beluk Junil Yanop. Hoon Yahnop, Pedagogía. Wokolaval. Hon Yahnop, Pedagogía. Eduardo Haat Beluk Junil Yanop. Hoon Yahnop, Ingeniería en Tecnologías. Wokolaval. Hoon Yahnop, Pedagogía. Inés Haat Beluk Junil Yanop. Hoon Yahnop, Educación Indígena. Wokolaval. Mayuk Wokol. Ya terminamos, ¿verdad? ¿O falta alguien? No, ya terminamos. Terminamos. Wokolaval. Bueno. Ahora nos toca presentarnos con todos estos datos. Voy a iniciar yo. Hoon, Bill, Inés, Hoon, Hachemonta, Oshuk, Chiapas, Hoon, Aignata, San Cristóbal, Hoon, Yahnop, Educación Indígena. ¿Le cae? Hat, Eduardo. Hoon Bill, Eduardo. Hoon Hachemon, Cancún. Ta, Ta Cancún. ¿le cae? Hoon Aignata Cancún. Hoon Yahnop, Ingenierías en Tecnologías. Le cae, Wokolaval, Eduardo. Haat, Damaris. Hoon Biil Damaris. Hoon Hachemon Ta Quintana Roo. Hoon Aignata Cancún. Hoon Yahnop, Pedagogía. Le cae, Wokolaval, Damaris. Hat, María del Carmen. Hoon Bill, María del Carmen. Hoon Hachemón, Veracruz. Hoon Aignata, Coxquihui. Hoon Yahnop, Pedagogía. Le cae. Wokolaval, María del Carmen. Hat, Yareli. Con Will, Yareli, Con Hachamón, Jalapa, Con Ayagnata, La Revancha, Con Yahnop, Psicología. Le cae, Wokolaval, Yareli. ¿Le cae? Ahora vámonos con Sheval a Elil. ¿Dónde está? Este fue el primero. Sbabial at Elil, Opohanme, que era qué? Hablar. Le cae. Y ahora vamos con Sheval at Elil y Buyame. Escribir. Le cae, le cae. Ajá. Vía Bil, Joon Bil Inés. Banti Hachemat, Joon Hachemonta Chiapas. Banti Ayana, Joon Aishnata San Cristóbal. Yahtahula Chajantaquín, 55, 27, 13, 35, 12. Banti Yastak
asesbatabatel, inesgom@gmail.com, Belu Junil Yanop, Joon Yahnop, Educación Indígena. ¿Le cae? Le cae. En su cuaderno vamos anotando las respuestas de cada pregunta. ¿Le cae? Le cae. ¿Cuánto damos? ¿Unos 6 minutos, 7 minutos o me van avisando cuando terminen? ¿Le cae? Le cae. Bueno. Le cae.
¿Le cae? ¿Lec? Lic. Lec. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar a leer su actividad? Leemos la pregunta y la respuesta. ¿Quién dice Joón? Joón. Ah, le cae Eduardo. Vía Bill. Joón Bill Eduardo. Eh, Banti Hachemat. Joón Hacheman Quintana Roo. Banti Ayana. Joón Aigna Tacancún. Yag Taul Ahan Tak-in. 99 83 42 78 07. Y Banti Yastak Kasesbat Aguatel es pech990 @gmail.com. Y Beluk Junil Janop es Jon Yagnop, Ingeniería en Tecnologías. Le cae Bocolaval Eduardo. ¿Quién dice Joón? Joón. Le cae Damaris. Ok. Bi Abil, Joón, Bil Damaris, Banti Hachemat, Joón, Hachemón, Ta Quintana Roo, Banti Ayana, Joón, Aigna, Ta Cancún. Dice Yachtaul, Achhan, Taquín, 99 82 43 04 44. Banti Yastak, que no sé si es. Hasesbat Abatel. Ok, Asesbat, Aguatel, damarispot20@gmail.com, Beluk, Junil, Yaano, Joón, Yagnop, Pedagogía. Le cae Bocolaval Damaris. ¿Quién dice Joón? Joón. A ver si Ay. lo hago bien porque casi no le, bueno, no puedo pronunciar las palabras. No, no Vía sé. Bill, Vía Bill, Joón Bill, María del Carmen. Banti Hachemat, Joón Hachemat, Veracruz. Banti Hachemón. Hachemón, perdón. Hachemón Ta. Hachemón, Ta, Veracruz. Le cae. Banti Ayana, Joón Ayanata Koshkiwi. Yahtaul Ahantakin, 784-107-51-25. Banti Yastak Kasesbat Aguatel, MDC Vázquez Pérez 08@gmail.com. Beli Junil Yanov, Jon Yanov, Pedagogía. Le cae. Bocolaval María del Carmen. Hati Areli. Vía Bill, Jon Bill Yareli. Banti Hachamat, Jon Hachemón, Ta Veracruz. Banti Ayana, Jon Ayanata La Revancha. Yahtaul Achahan Taquín. Jon Yahtaul Achahan Taquín, 2281 53 32 39. Banti Yastak Casasbat Abatel. Jon Yastak Casasbal Abatel. Yaraí 0107 @gmail.com. Beluk Junil Yanop, Jon Yagnop, Psicología. Le cae Bocolaval y Areli. ¿Le cae? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Oh? Bueno, la pronunciación poco a poco la vamos a ir
mejorando. No se estresen, la idea es que puedan ustedes pues animarse a pronunciarlo como se puede. ¿Le cae? ¿Le? A escribir también. Ajá. Ok. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esta actividad. Vamos a dar por cerrada la sesión de hoy, la primera clase. ¿No? Bueno, pues Bocolaval Eduardo, Bocolaval Damaris, Bocolaval María del Carmen, Bocolaval Yareli, por estar en esta primera clase. Bueno, antes de concluir, no sé si Yareli quieras decir algo. ¿No? ¿Algún comentario, alguna duda? Creo que no. Ok, bueno, pues antes de concluir, hacerles la invitación de inscribirse al curso. Tendremos la segunda sesión el siguiente miércoles de 7 a 9 y en la página de Yolitía Lenguas, Centro de Lenguas Indoamericanas, ustedes pueden encontrar información del correo a donde deben dirigirse para solicitar información e inscribirse a este curso. Y pues no dejen de preguntar sus dudas o comentarios y bueno, hacerles la invitación de que se inscriban a esta sesión. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención y nos vemos el siguiente miércoles. Bocolaval Inés, Bocolaval Damaris, Eduardo, María del Carmen, pues qué bueno que están aquí en esta primera sesión. Si hay alguien más interesado que estuvo viendo la transmisión por Facebook, las inscripciones siguen abiertas y voy a finalizar la transmisión en vivo, pero si ustedes me esperan tantito aquí, por favor, para darles unos avisos. Claro. Muchas gracias.